sombra eterna. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de niebla, cada curva llevando a Javier más lejos de cualquier señal de civilización. Había oído rumores sobre aquel pueblo, una mención en un foro de fotógrafos obsesionados con lugares olvidados, una foto borrosa publicada sin contexto. «No tiene sombra», había escrito alguien en los comentarios sin más explicación. Javier pensó que era una metáfora, una forma poética de describir un lugar abandonado o sombrío. Pero ahora, con cada kilómetro que recorría, sentía que algo más profundo lo llamaba. El último tramo del camino era apenas una senda cubierta de maleza. Tuvo que detener su auto y seguir a pie, cargando su cámara y su equipo. Un silencio extraño lo envolvía, un silencio que parecía absorber incluso el crujir de las ramas bajo sus botas. A medida que se acercaba al pueblo, el sol, que había comenzado a filtrarse entre las nubes, iluminaba todo con una intensidad casi irreal. Sin embargo, nada proyectaba sombra, ni los árboles, ni las rocas del camino, ni siquiera su propio cuerpo. Javier se detuvo y levantó la mano frente a su rostro, comprobando lo que ya sospechaba. La luz atravesaba sus dedos sin dejar rastro en el suelo. Su pecho se contrajo con una mezcla de fascinación y temor. ¿Cómo era posible? Cuando llegó al pueblo, lo recibió una visión que parecía sacada de otro tiempo. Casas de madera, algunas inclinadas por los años, formaban una plaza central donde niños jugaban y ancianos conversaban en bancos desgastados. Todos actuaban con naturalidad, como si nada fuera extraño. Pero Javier no podía apartar la mirada de sus pies ni de los de ellos. Ningún cuerpo tenía sombra. Un hombre mayor con un sombrero de paja lo saludó desde el porche de una tienda. «Bienvenido, forastero», dijo con una sonrisa amable, aunque sus ojos no reflejaban calidez. «Hace tiempo que no recibimos visitas». Javier intentó responder con cortesía, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Algo en el tono del hombre le indicó que las visitas no eran solo infrecuentes, sino también indeseadas. «Gracias, solo estoy de paso. Quería tomar algunas fotos, si no les importa». El hombre asintió lentamente. «Fotografíe lo que quiera, pero un consejo, guarde la cámara antes de que caiga la noche». Javier quiso preguntar por qué, pero el hombre ya se había dado la vuelta, dejando la advertencia flotando en el aire como un susurro inquietante. Mientras ajustaba su cámara para capturar las primeras imágenes, no pudo evitar notar algo más, a pesar de la luz brillante y las sonrisas de los habitantes. El pueblo entero parecía envuelto en una sombra que no se podía ver, pero que se sentía como un peso invisible en el ambiente. Javier paseó lentamente por el pueblo, enfocando con su cámara los detalles que lo rodeaban, las grietas en las paredes de las casas, los rostros inexpresivos de los habitantes y el peculiar brillo del suelo bajo el sol. Cada disparo le producía una inquietud difícil de explicar. Era como si su cámara estuviera capturando algo que sus ojos no podían ver. Los niños que jugaban en la plaza se detuvieron por un momento para observarlo. Sus risas cesaron en seco, como si una señal invisible les hubiera ordenado callar. Uno de ellos, una niña con un vestido azul descolorido, dio un paso hacia él. «¿Tú también viniste a buscar tu sombra?», preguntó con una voz suave, casi un susurro. Javier se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera responder, una mujer, probablemente la madre de la niña, se acercó rápidamente y la tomó de la mano. «No molestes al señor, Amelia», dijo con firmeza, pero sin levantar la voz. Luego miró a Javier, con una sonrisa tan forzada que resultaba incómoda. «Disculpe, a veces los niños dicen cosas sin sentido». La mujer se llevó a la niña de vuelta a una de las casas, mientras los demás habitantes parecían continuar con sus actividades, aunque Javier notó que algunos lo observaban de reojo. La luz del sol comenzó a descender, bañando el pueblo con tonos dorados. Javier se dio cuenta de que no había visto ningún reloj ni campanario. Sacó su móvil para comprobar la hora, pero la pantalla estaba negra.
No tenía señal y la batería, que estaba llena al salir del auto, ahora marcaba menos del 10%. Extraño, pensó, mientras se apresuraba a guardar el dispositivo. De camino a su alojamiento, un pequeño hostal que le habían señalado al llegar, pasó por la tienda donde había hablado con el anciano. Esta vez, lo encontró sentado en el mismo lugar, observándolo con detenimiento. Javier decidió acercarse. «Usted mencionó algo sobre no usar la cámara de noche», comenzó, tratando de sonar casual. «¿Por qué?» El anciano ladeó la cabeza, como si estuviera considerando si responder o no. Finalmente, habló, en voz baja, «porque la noche no es nuestra. Las sombras se acercan cuando el sol se oculta, pero no regresan a quienes les pertenecían. Fotografíelas, y ellas te encontrarán». Javier rió nervioso, esperando que el hombre estuviera bromeando, pero la expresión grave en su rostro le dijo lo contrario. «¿Qué quiere decir con que la noche no es nuestra?», preguntó. El anciano lo miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos antes de responder. «Significa que si quieres marcharte mañana, deberías asegurarte de no hacer ruido esta noche. Y no mires por las ventanas». El silencio que siguió fue tan denso que Javier sintió que le costaba respirar. Finalmente, asintió y se despidió con una leve inclinación de cabeza, fingiendo tranquilidad mientras su mente estaba inundada de preguntas. Al llegar al hostal, dejó su equipo en una pequeña habitación iluminada por una lámpara de aceite. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas y las tablas del suelo crujían con cada paso que daba. Decidió revisar las fotos que había tomado durante el día para despejar su mente. Al pasar por las imágenes, notó algo extraño. En la primera foto, las casas y la plaza lucían exactamente como las había visto, pero en las últimas, algo había cambiado. En la penúltima fotografía, una de las sombras de los árboles aparecía tenuemente delineada, como si luchara por materializarse. En la última, una figura oscura e indistinta estaba al borde del encuadre, observándolo. Javier sintió un nudo en el estómago y cerró la cámara de golpe. Afuera, el sol estaba casi por desaparecer, y la primera estrella titilaba en el cielo. Decidió seguir el consejo del anciano. Guardó la cámara, apagó la lámpara y se recostó en la cama, tratando de ignorar los crujidos del suelo que parecían moverse por sí mismos. Pero cuando el pueblo quedó completamente en penumbras, un leve golpeteo resonó en su ventana. «No mires por las ventanas», recordó, mientras un sudor frío recorría su frente. Sin embargo, la curiosidad comenzaba a vencerlo. Javier apretó los dientes, inmóvil en la cama. El golpeteo en la ventana continuaba, irregular, como si algo estuviera arañando el vidrio con suavidad. Sus manos temblaban mientras agarraba las sábanas, recordando la advertencia del anciano. «No mires por las ventanas». Sin embargo, la curiosidad se clavaba en su mente como una espina. Tal vez era solo el viento o algún animal que se había acercado al hostal. Intentó convencerse de que no había razón para preocuparse, pero el sonido seguía, ahora más insistente, acompañado de lo que sonaba como un murmullo bajo y gutural apenas audible. Finalmente no pudo soportarlo más. Lentamente, se levantó y caminó hacia la ventana, con el corazón martillando en su pecho. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies, pero el ruido exterior no cesó. Estaba a solo unos pasos de la cortina cuando un golpe más fuerte lo hizo detenerse en seco. Algo había empujado la ventana con fuerza. «¿Quién está ahí?», preguntó, con la voz quebrada por los nervios. El silencio fue su única respuesta, pero un momento después, la manija de la ventana comenzó a girar lentamente, como si alguien al otro lado intentara abrirla. Javier retrocedió de un salto, tropezando con la cama y cayendo al suelo. Las cortinas se agitaron levemente, aunque no había viento. Entonces, vio algo que lo dejó sin aliento. Una sombra líquida, oscura como el vacío, se filtraba por el borde de la ventana cerrada, como si no necesitara un espacio físico para atravesar. Javier gateó hacia la puerta de la habitación. Su único pensamiento era huir.
pero al girar el picaporte lo encontró bloqueado. Golpeó la madera con los puños, gritando por ayuda, pero parecía que nadie lo escuchaba. El golpeteo en la ventana cesó, solo para ser reemplazado por un silencio pesado que llenó la habitación. Un leve susurro se filtró desde la esquina más oscura. Tu sombra no te pertenece. Javier giró la cabeza lentamente, sus ojos tratando de acostumbrarse a la penumbra. En la esquina, apenas visible, había una figura alta, sin rasgos definidos, hecha completamente de oscuridad. No tenía ojos, pero Javier sintió su mirada fija en él. ¿Qué eres?, logró murmurar, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. La sombra se inclinó hacia él, acercándose lo suficiente como para que el aire se sintiera más frío, casi helado. ¿No lo sabes?, respondió con una voz que resonaba en su cabeza más que en sus oídos. Soy lo que dejaste atrás al venir aquí. Soy lo que siempre te sigue. Javier intentó retroceder, pero la puerta seguía cerrada. Sus manos buscaron a ciegas su cámara, todavía sobre la cama. Cuando la encontró, encendió el flash y disparó sin mirar, cegado por el pánico. La luz blanca iluminó la habitación por un instante, pero fue suficiente para que viera lo imposible. Las sombras en las paredes, los muebles y el suelo habían cobrado vida. Formas retorcidas y deformes se movían, fusionándose con la figura principal que seguía avanzando hacia él. Con cada disparo de la cámara, las sombras retrocedían un poco, como si temieran la luz. Javier aprovechó ese momento para forzar la puerta, que finalmente cedió con un chirrido desesperado. Salió corriendo al pasillo y bajó las escaleras del hostal, dejando atrás el eco de sus propios gritos. Cuando salió a la calle, el pueblo estaba sumido en un silencio sepulcral. Las casas, que durante el día parecían viejas pero habitadas, ahora se veían abandonadas, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. No había luces encendidas, ni voces, ni siquiera el sonido de los insectos nocturnos. Miró hacia el bosque que rodeaba el pueblo. Las sombras de los árboles, que no existían bajo el sol, ahora parecían gigantes, alargándose hacia él. Tenía que salir de allí. Corrió por el camino de tierra hacia donde había dejado su auto, sin atreverse a mirar atrás. A medida que avanzaba, los susurros regresaron, primero suaves, luego ensordecedores. Eran palabras incomprensibles, pero llenas de ira. Sentía que lo seguían, que lo rodeaban. Al llegar al auto, encontró algo que lo hizo vacilar. La sombra de su propio cuerpo, proyectada bajo la débil luz de la luna, estaba en un lugar que no coincidía con sus movimientos. Era como si tuviera vida propia, inclinándose ligeramente hacia él, observándolo. Con las manos temblorosas, abrió la puerta, encendió el motor y pisó el acelerador. A medida que se alejaba, las sombras del bosque parecían extenderse, tratando de alcanzarlo, pero no lo lograban. Cuando finalmente cruzó la colina y vio las luces de una carretera principal, sintió un alivio temporal. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, vio algo que lo hizo helarse. En el asiento trasero, apenas visible, estaba su sombra, sentada, perfectamente inmóvil, esperándolo. Javier conducía a toda velocidad, con las manos aferradas al volante y la respiración descontrolada. El retrovisor parecía una trampa, una ventana hacia algo que no quería aceptar, pero no podía dejar de mirar. La sombra seguía allí, sentada con calma, como si le perteneciera a aquel espacio. Intentó convencerse de que era una ilusión, el producto del miedo acumulado, pero cada vez que desviaba los ojos hacia la carretera, sentía un peso inexplicable en el interior del auto. Un peso que no había estado allí antes. Finalmente, alcanzó la carretera principal y disminuyó la velocidad, tratando de no llamar la atención. A su derecha, un letrero oxidado indicaba la distancia a la ciudad más cercana. 40 kilómetros, pensó. Condujo en silencio, intentando ordenar sus pensamientos. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo, las cosas parecieron normalizarse. Miró por el retrovisor una vez más y vio que la sombra ya no estaba.
Soltó un suspiro de alivio, aunque un nudo persistía en su estómago. Aún así, decidió no detenerse hasta llegar a la ciudad. Con el tanque casi vacío, Javier se vio obligado a parar en una vieja gasolinera a las afueras de la ciudad. Bajó del auto, sintiendo la luz del sol calentando su piel, y por un momento pensó que todo había terminado. Pagó al encargado, un hombre mayor de mirada cansada, y se dirigió al baño para refrescarse. Frente al espejo, mientras se lavaba la cara, alzó la vista y notó algo que le heló la sangre. En el reflejo, su sombra no se alineaba con sus movimientos. Cuando él se inclinaba hacia adelante, la sombra permanecía inmóvil. Cuando alzó una mano, la sombra alzó la contraria. Era como si lo estuviera estudiando, burlándose de él. Dio un paso atrás, tropezando con la puerta. Al girarse, el baño estaba vacío, y su sombra en el suelo parecía normal, inofensiva. Javier respiró hondo, tratando de recuperar el control. «Solo estás paranoico», se dijo. «Lo que viste anoche fue suficiente para trastornarte». Pero mientras regresaba al auto, notó que el encargado lo observaba fijamente desde la puerta de la tienda. Sus ojos eran inquietantes, demasiado oscuros bajo la luz del sol. «¿Está todo bien, muchacho?», preguntó con un tono neutro, pero había algo más, algo que Javier no pudo identificar. «Sí, todo bien», respondió con voz vacilante. El hombre asintió, pero no dejó de mirarlo. Javier sintió que debía irse de inmediato. Subió al auto, puso el motor en marcha y aceleró, dejando atrás la gasolinera y al extraño hombre. A medida que las horas pasaban, Javier intentó volver a la normalidad. Llegó a la ciudad, encontró un pequeño hotel y se encerró en la habitación para descansar. Revisó su cámara, borrando cada imagen que había tomado en el pueblo, como si eso pudiera borrar los eventos de su memoria. Sin embargo, no podía ignorar lo que sentía. Cada vez que entraba en un espacio iluminado, tenía la impresión de que las luces eran más tenues a su alrededor. Su sombra parecía diferente, más oscura, más definida. Era como si no perteneciera al entorno, como si no estuviera hecha de la misma luz y forma que las demás. Esa noche, mientras intentaba dormir, los sueños lo atormentaron. Soñó con el pueblo, con las figuras de sombra observándolo desde las esquinas. En su sueño, una voz suave, casi amable, le susurró al oído: «No puedes escapar de lo que eres». Despertó de golpe, con la respiración agitada y el cuerpo cubierto de sudor frío. Se levantó para encender la luz, pero cuando alcanzó el interruptor, algo lo detuvo. Su sombra, proyectada débilmente por la tenue luz de la calle, no estaba quieta. Parecía moverse sola, como si estuviera viva. Javier retrocedió hasta caer en la cama, sus ojos clavados en el suelo. La sombra se alargó, torciéndose hacia él, hasta que finalmente habló: «Ya no somos dos, somos uno». Javier intentó gritar, pero su garganta parecía sellada por el pánico. La sombra en el suelo se retorcía y ondulaba, desafiando las leyes de la física, acercándose lentamente a la cama. Se movía con la calma de algo que sabía que tenía el control. ¿Qué quieres de mí?», logró murmurar, su voz apenas un susurro. La sombra se detuvo justo frente a él, y una forma parecida a un rostro comenzó a emerger de su superficie. No tenía ojos, solo un contorno burdo que imitaba la forma humana. Cuando habló, su voz era un eco profundo, resonando directamente en la mente de Javier. «No quiero nada. Ya me perteneces». Un frío helado se apoderó de la habitación. La luz del exterior, que antes se filtraba débilmente por las cortinas, comenzó a apagarse como si algo invisible estuviera devorándola. Javier sintió cómo sus extremidades se volvían pesadas, como si algo tirara de él hacia abajo, hacia el suelo donde la sombra lo esperaba. Luchó por levantarse, pero sus movimientos eran torpes, como si no fuera completamente dueño de su cuerpo. En un acto desesperado, extendió la mano hacia su mochila, donde había guardado su cámara.
Sus dedos temblorosos la encontraron y encendió el flash, disparando una ráfaga de luz directamente hacia la sombra. El destello iluminó la habitación por un instante, y la sombra pareció retroceder con un grito agudo e inhumano. Aprovechando el momento, Javier se levantó y corrió hacia la puerta, saliendo al pasillo del hotel. Sin mirar atrás, bajó las escaleras de 2 en 2 y salió a la calle, donde la noche parecía más oscura de lo normal. Javier no sabía a dónde ir, solo sabía que tenía que mantenerse en movimiento. Corrió por las calles desiertas de la ciudad, sintiendo el peso de algo invisible tras él. Cada esquina que doblaba, cada calle que cruzaba, la sensación era la misma, lo estaban siguiendo. Cuando finalmente se detuvo para recuperar el aliento, se dio cuenta de que las luces de los postes no proyectaban su sombra. Había desaparecido. Por un momento sintió alivio, pero ese alivio fue reemplazado por un terror más profundo. Si su sombra no estaba con él, ¿dónde estaba? La respuesta llegó en forma de una presencia detrás de él. Se giró lentamente y la vio, una figura oscura, humanoide, tan alta que parecía tocar el cielo. Su forma era borrosa, como si estuviera hecha de humo y vacío. No tenía rostro, pero Javier sabía que lo estaba mirando. La figura se inclinó hacia él, y una voz resonó en su mente profunda y retumbante. No puedes huir. Ya no eres tú. Ahora somos nosotros. Javier comenzó a correr de nuevo, sin rumbo, sin plan. Entró en un edificio abandonado, esperando que la oscuridad lo ocultara. Pero allí fue donde entendió la verdad. La oscuridad no era su aliada, era su enemigo, y también su destino. Mientras se escondía en una esquina, temblando, la figura apareció frente a él, surgiendo de las sombras del suelo como una ola de tinta. No hubo lucha, no hubo gritos. La sombra se alzó y se fundió con él en un movimiento fluido, envolviéndolo completamente. Javier sintió un dolor indescriptible, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo en pedazos. Su mente era un torbellino de imágenes: el pueblo sin sombras, el anciano, los niños, la figura en el retrovisor, y luego todo quedó en silencio. Cuando abrió los ojos, no estaba en el edificio. Estaba de pie en medio de un bosque, bajo un cielo extraño que no tenía estrellas. Miró sus manos y vio que no eran completamente sólidas. Estaban hechas de sombra, translúcidas y ondulantes. Intentó hablar, pero su voz sonaba como un eco lejano. Había perdido su cuerpo, su identidad, pero no su conciencia. Ahora formaba parte de algo más grande, algo que no entendía completamente. Y en el fondo de su nueva existencia, un impulso lo movía: volver al pueblo. Había otros como él, y juntos estaban esperando.